Hola, buenas noches. Espero que te encuentres muy bien y que hayas tenido una bonita semana. Te damos una vez más la bienvenida a Un Joven Católico y te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes que te estarán apareciendo por aquí. Bueno, pues comenzamos. En el video anterior conocíamos un poquito sobre la vida de los discípulos. En general, conocimos quiénes fueron los discípulos de Jesús. Hoy nos toca conocer un poquito más sobre la vida de Pedro. ¿Quién fue Pedro? Y no olvides que cada semana estaremos hablando de un discípulo diferente, para que si tienes alguna duda o un comentario, nos los hagas saber. Bueno, ¿quién fue Pedro? Pedro nació a finales del siglo I a.C. Él vivió en Betsaida, pero la mayor parte de su vida vivió en Cafarnaúm. Él era un pescador en el mar de Galilea antes de que conociera a Jesús. Antes de que conociera a Jesús no se llamaba Pedro, su nombre real era Simón. Después de que conoció a Jesús, Jesús lo hizo un pescador, pero no un pescador como lo hacía antes, sino era un pescador de hombres. Y lo cual también le cambió su nombre y lo llamó Pedro, porque sobre Pedro, que significaba piedra, que sobre él edificaría su iglesia. Bueno, Pedro tenía una vida así como tú y casi como yo. Él era casado y tenía su trabajo, que como lo mencionábamos antes, él era un pescador. Cuando conoce a Jesús, le dice que dejes todas sus cosas y lo siga. Él es obediente y deja sus cosas y sigue a Jesús. Sigue a Jesús y conoce a Jesús a través de su hermano Andrés. Pedro hizo muchas cosas. Él era también atrevido y era impetuoso, ¿sabes? Pedro fue uno de los primeros que reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. En Mateo 16:16 encontramos este pasaje donde le pregunta, ¿quién dicen que soy yo para ti? Y unos dicen que eres el maestro, otros dicen que eres Jesús de Nazaret. Y Pedro dice, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, eso que has dicho no te lo ha dicho la carne, sino te lo ha dicho el Espíritu Santo. Y este pasaje lo encontramos en Mateo 16:16. También fue Pedro quien dejó la barca cuando estaban en el mar y dicen, ¿quién? Y estaba Jesús en el mar, ¿no? Y le dicen, ¿quién es él? ¿Será un fantasma? Y Jesús le dice, y Pedro le dice a Jesús, si de verdad tú eres Jesús, haz que yo pueda caminar sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven, camina. Y Pedro camina, pero llega un momento en el que él siente miedo y que es tanto el viento que sopla que él siente miedo y empieza a hundirse. Y le dice a Jesús que lo salve. Esto lo encontramos en Mateo 14 del 22 al 33. Después tú cuando tengas un momento y quieras revisar estas citas bíblicas, te encuentres a solas, puedes hacerlo. En tu Biblia encontrarás estos pasajes bíblicos y espero que puedas darte la oportunidad de leerlos. También fue Pedro quien sugirió a Jesús y le dice que sugiere a Jesús que hagan 3 chozas, una para Elías, una para Moisés y una para Jesús. Pedro le dice, qué bien se está aquí, hagamos 3 chozas, una para ti, una para Jesús, una para Elías y una para Moisés. Esto lo encontramos en Mateo 17:4. Fue Pedro también quien negó a Jesús. No toda su vida de Pedro fue buena o tuvo cosas buenas como las que leíamos antes, ¿no? Sino también tuvo debilidades, así como tú y como yo, así como lo mencionábamos al principio. Pedro tuvo una vida así como la tuya y como la mía, en donde también tuvo debilidades. Pero, Jesús le dice a Pedro, levántate y continúa, ¿no? A través de esta debilidad que Pedro tuvo, lo hizo
más firme en su fe, más fuerte, y decidió ya no sentir miedo en la fe que en lo que le venía a Pedro. Entonces, en Mateo 26 del 69 al 75, encontramos que una mujer mira a Pedro y le dice: tú también eres uno de ellos, tú también hablas como ellos, vistes como ellos, tú eres uno de ellos. Y Pedro siente miedo porque ese día iban a arrestar a Jesús. Entonces él se esconde y siente miedo y le dice: no, yo no soy de ellos, yo no los conozco. Entonces es cuando Pedro recuerda las palabras de Jesús cuando le dijo: tú me habrás de negar 3 veces antes de que cante un gallo. Y Pedro le dice: no, Señor, yo no te he de negar, yo no he de dudar de ti. Y es cuando ahí Pedro se da cuenta que antes de que cantara el gallo, sí lo había negado 3 veces. Y nos pasa a nosotros también como a Pedro. ¿Cuántas veces también no hemos pasado una situación así? Pero no nos quedemos en ese de: ya soy de lo peor, ¿no? Sino, no, levántate y sigue adelante. No tengas miedo. En la Biblia salen 365 veces: no tengas miedo, que son las veces que Dios nos dice: no tengas miedo, sigue adelante. Entonces, cada día tú lee un versículo donde hay 365. Tú lee uno cada día. Cada día Dios te dice: no tengas miedo y sigue adelante. Bueno, pero Pedro también tuvo una muerte difícil. Fue crucificado igual que Jesús. No igual que Jesús, pero sí fue crucificado. Pedro fue crucificado, pero boca abajo. Él tuvo una muerte boca abajo y fue por el emperador Neón. El emperador Neón fue quien lo manda a crucificar, y él dice: yo no soy digno de ser crucificado, de tener una muerte como la tuvo Jesús. Y él pide que sea crucificado boca abajo. Bueno, espero que hayamos conocido un poquito más sobre la vida de San Pedro. No olvides que si tienes alguna duda o tienes algún comentario, nos los hagas saber. Espero que tengas un bonito fin de semana y no olvides en la próxima, el siguiente discípulo. Que Dios te bendiga y cuídate mucho. Hasta luego.